Queridos amigos y valientes enemigos, hoy he decidido ahora en un momento en que Cuba está ardiendo y en contraposición a oscuras, y que si uno se asoma a las redes sociales, pues puede ver lo que les importa al exilio cubano de lo que está ocurriendo en Cuba, excepto a los que a través de la desgracia de Cuba hacen dinero, pero a los demás les importan otras cosas que también generan dinero, y eso, pues bueno, genera dinero para los que ganan, pero para los que no ganan nada, para el esclavo raso, también importan. Y no quiero entrar en detalles porque eso sería para otro momento, pero hoy quisiera, ya que los elegantes que tildan a uno de conspiranoico y de esas cosas que necesitan decir, unos necesitan y otros deben decirla, porque todos saben que lo que se habla aquí es cierto. Quiero tocar un tema, pero no solo, es decir, hoy he querido acompañarme de otras voces, de personas cubanos y no cubanos que hablan sobre la pertenencia de Fidel Castro a la Agencia de Indigencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Haré uso de otros videos para que ustedes los escuchen. Cada uno llevará, entre uno y otro, haré una presentación, más o menos lo que pueda describir de lo que se va a escuchar. ¿Por qué razón? Porque bueno, hay cosas que no creo exactamente cómo se dicen, porque en el momento en que fueron grabados, o bien había desconocimiento de quien estaba presente, o de alguna manera hay detalles que luego es que se saben. Pero lo importante es lo que se dice de Fidel Castro, de quién fue Fidel Castro. Iba a mezclar este video con otro con respecto a la sangre de Fidel Castro, pero trataré de que siga a este. Lo intentaré en todo el reguero este que tengo de tantas cosas que quisiera publicar y no puedo porque las masas no me apoyan en eso, y hay cosas que no pueden ser para que lo vean 200, 300, 400. Porque son cosas muy complicadas. Hay gente que me pide, y aprovecho para decirlo, personas muy buenas que tienen comunicación conmigo por otras vías y me preguntan temas para que adelante, cosas que dejo a veces en el aire. Esas cosas no están en el aire, esas cosas las quiero aclarar. Pero ¿qué pasa? Que no puedo explicarlas aquí porque no es el momento. Este primer video que van a ver va sobre el reclutamiento de Fidel Castro. Es una entrevista que hace, no se ve desgraciadamente, solamente podemos escucharla. Es una entrevista que le hace el gran Servando González a Ramón B. Conte, que fue quien escribió un libro, el primero, hasta donde sé, el primero que por lo menos levantó la voz, hasta donde sepa, este servidor, porque hubo otros, pero rondaron el tema, pero no sabían cuál era el quid de la cuestión, porque por ejemplo Felipe Rivero siempre estuvo denunciando el apoyo de los Estados Unidos a Fidel Castro. Sin embargo, no detectó o no dijo en ningún momento, hasta donde sepa, y lo dudo que así no sea, que Fidel Castro era el mejor agente de esta desgracia que tiene asfixiado a nuestro país y también al continente suramericano, y también a su país, a los Estados Unidos, porque los Estados Unidos hay un mierdero
que cualquiera no se lo imagina y los cubanos no quieren contarlo porque necesitan no creerlo. Los cubanos necesitan no creer qué es lo que ocurre donde ellos están viviendo. Es una necesidad del cerebro para mantenerse haciendo lo que están haciendo todos los días, trabajando como caballo para tener en la casa un césped precioso, una piscina y esas cosas. En este caso los que eso tienen. Pero no les gusta que le toquen este tema porque prefieren vivir en la mentira. Y de ahí que este servidor tenga tantos enemigos, más que amigos. Si usted lo quiere comprobar en cualquiera de estos videos que este servidor ha hecho, pues se guía por los likes y ya facilito ahí. Claro, puede haber alguno que se despiste, ¿no? Y que aprecie mi labor, pero la mayoría son enemigos o indiferentes, que los indiferentes siempre están al lado del enemigo, porque los indiferentes son los que ayudan a que la desgracia prolifere en cualquier parte de la tierra. En esta entrevista tengo que aclarar varios puntos. Es bueno que se guíen por algo. Cuando nombran a Rafael del Pino no se refieren al piloto, no, se refiere a otro Rafael del Pino que estuvo con Fidel el día en que reclutaron a Fidel, que también participó junto a Fidel en el Bogotazo en Colombia. Por eso es bueno, el segundo apellido es Ciero, por eso es bueno que sepan que aquí esto no tiene nada que ver con el general que se fue para los Estados Unidos y que allí le reconocieron sus grados y demás, porque es el mismo ejército. Es bueno que eso no lo confundan. Este hombre, Rafael del Pino, por si alguien no lo sabe, posteriormente murió en la cárcel en Cuba, cuando fue un gran amigo de Fidel y sin embargo Fidel lo dejó podrirse en la cárcel. Lo tuvo preso, si mal no recuerdo, llegó hasta cumplir como 17 años y le quitaron las ondas que tenía puestas y sin eso el hombre no podía orinar y se ahorcó en la cárcel. Es la versión que tengo sobre ese tema. Para mí, un detalle muy importante en esta entrevista es que presente estaba un tal William Pauling, estaba en la entrevista, que era un millonario que tenía negocios grandes en Cuba y era muy amigo de Batista. Entonces es bueno tener en cuenta esta unión. Incluso es el hombre que mandan a decirle a Batista que se tenía ya que ir para que entrara a Fidel el 17 de diciembre del 58. Si mal no recuerdo, fue que este hombre habló con Batista para decirle que ya se fuera. ¿Y qué tiene de importante esto? Que un gran amigo de Batista, como Pauling, está también cuando captan a Fidel. Estas son las cositas que a mí me gusta ver cuando me enfrento a un video de esto, porque trato de buscar las cosas entre líneas, entre surcos. Es como me gusta buscar las cositas que están ahí escondiditas, y eso es tremendo detalle dentro de esa entrevista. Para mí, uno de los más importantes, porque nos vamos a guiar por todo lo que se dice. Sin embargo, lo más importante para la mayoría será el hecho de que hay un testigo directo del día en que captaron a Fidel Castro. También aquí se habla de William, pero este hombre no llegó a conocer a William, que otros culpan a William de haber puesto a Fidel en el poder. Y William simplemente fue un tipo que, aparte de estar enamorado de Fidel, era el tipo que le pasaba el dinero, era uno de los que le pasaba el dinero a Fidel cumpliendo órdenes del Departamento de Estado. Porque en otros videos que voy a presentar se va a hablar de William. Por eso es bueno separar una cosa de la otra. William ahí no estaba. También aquí dice este hombre que Fidel no tenía dinero. Fidel siempre estuvo atiborrado de dinero en La Habana. Pero claro, una de las cosas del espía, del tipo captado, no puede demostrar lo que tiene, no puede demostrarlo. Hay dos puntos, en ocasiones tiene que demostrarlo
y en otras no puede demostrarlo. Tiene que demostrarlo cuando necesita comprar gente. Que los compra, no, yo te pago tanto, no. Ellos saben cómo hacer esto, cómo manipular el dinero para contentar a la masa que van captando para cometer determinadas fechorías. Pero Fidel siempre estuvo atiborrado de dinero y no del padre. El padre no tenía para eso. El supuesto padre de Fidel. Porque ese gallego no era el padre de Fidel ni aquí ni en Pekín. Entonces es bueno que se tenga en cuenta esto. Son cosas en las que este servidor discrepa por otras cuestiones que uno vio que tal vez ellos de eso no se percataron. Además, sin dinero nadie llega a ninguna parte. Nadie llega, y menos a la cima de una organización. Y menos si eres un insignificante, te va a captar la Agencia Central de Inteligencia. Pero ya en estos momentos, pues bueno, estaba Fidel en La Habana, los Valar, el padre de estos que estaban en Miami, ya pues tenía novia, es decir, una de las Valar con la cual se casaría meses después, donde recibiría regalos de Rockefeller. Solo me queda invitarlos a ver este video y al final del mismo vuelvo a presentar el que sigue. Escuchen bien, por favor. Identificando esto, entrevista con Ramón B. Conte, autor de Historia oculta de los crímenes de Fidel Castro. Conte está ahora en Miami, ¿no? Sí. Es el 4 de junio del 2002. Bueno, Conte, gracias por esta entrevista. Yo quisiera fundamentalmente, que es lo que más me interesa de tu libro, donde tú hablas en el capítulo 4, reclutamiento, dices que tú presenciaste una entrevista secreta donde los servicios de inteligencia norteamericanos reclutaron a Fidel Castro. ¿Tú recuerdas más o menos la fecha en que eso sucedió? Bueno, esto es previo a la salida de ellos, todo el año 48, previo a la salida de ellos para llegar a Bogotá, ¿no? Sí, el Bogotazo fue el 9 de abril del 48. 48. Esto debe haber sido aproximadamente, yo calculo, unas 4 a 6 semanas antes. Porque ellos no salieron directamente a Bogotá, Primeramente déjame aclararte la situación. Sí. Yo no estoy dentro de la casa donde se está efectuando la entrevista. Yo estoy en el exterior, dentro de un auto, entre unos árboles que hay allí con otro oficial norteamericano. En esta parte de la entrevista, en la presentación, es bueno ubicarnos en la fecha en que ocurre esta entrevista. Mucho antes de esa entrevista, este servidor estuvo en Miami, estuvo sobreviviendo en Miami, que es lo que ocurre allí. Bueno, ya estos comentarios de que si Fidel Castro pertenecía a esa agencia, allí los escuché en fiestas de patio. Confieso que no los creí. No los creí porque me costaba mucho creer eso, y más por el amor que Fidel nos inculcó a sentir por los Estados Unidos. Lo menos que pudiera pensar es que los Estados Unidos tuvieran que ver tan directamente con la desgracia de Cuba. Pero ya eso se escuchaba allí. Esta fecha, ya saliendo de la que estuve en Miami, que fue con el nuevo milenio, esta fecha tiene de importancia también que estamos hablando del año 48, cuando va a ocurrir el Bogotazo. Pero ya en ese año Batista regresó a Cuba para preparar el golpe de Estado, que sería en el 52, previo show de elecciones y todas esas cosas, porque el poder en Cuba nunca dejó de estar en manos de Batista desde el año 33 hasta el 58. Entonces es bueno tener en cuenta esto para entender. Además, a Fidel Castro no era necesario darle dinero como antes planteaba, porque Fidel Castro estaba atiborrado de dinero. ¿Para qué? Para abrir el camino a Batista. Todo aquello de pistoleros en La Habana, eso fue
cosa de Fidel, de todos esos pistoleros, es que salen los muchachos del Moncada, porque había mucho dinero para esto. Claro, los muchachos no sabían que lo que estaban era abrir el camino de Batista, porque Batista y Fidel son la simbiosis perfecta. Fidel le abrió el camino a Batista y luego Batista se lo abrió a Fidel. ¿Por qué razón? Porque era necesario crear el descontento en La Habana para que los cubanos pensaran que hay una ola de muerte aquí, de asesinatos en La Habana, de pandilleros, algo que nunca quise creer, pero hoy lo trago, pero desde una óptica diferente a como lo pintan los cipayos. Es decir, que Fidel era un pistolero, que era un matón. Fidel lo era, pero por qué lo era es lo importante. Y mientras tanto se le estaba abriendo las puertas para el 26 de julio. Todo esto lleva su proceso. Incluso en aquel año 48 también Fidel se casó con la hija del alcalde de Banes, notario, abogado de la Unite Fruit. Todas estas cositas es bueno que se tengan en cuenta. ¿Tú recuerdas el nombre de ese otro oficial norteamericano? Bueno, al oficial se le decía el portugués, pero el nombre yo no me recuerdo él. ¿O no te recuerdas o nunca lo viste? Porque ellos algunas veces usan seudónimo. Nunca lo oí. ¿Eh? El portugués, como le decían. Nada más que los conocía por el portugués. ¿Él era cubano o era norteamericano? Él había nacido en Cuba, pero sus padres eran norteamericanos. ¿Qué tipo tenía él? ¿No te acuerdas más o menos cómo era? Era un individuo de pelo muy rizado, de complexión fuerte, tendría aproximadamente unos 6 pies de estatura y él era Marines. Había estado en los Marines. Sí. Y él trabajaba, tú estabas seguro, o por lo menos lo que te habían dicho, que él trabajaba para los servicios de inteligencia norteamericanos. Bueno, no. A él lo ponen allí conmigo por el temor de que tenían porque la gente que están entrevistando a Castro Sí. son gente de alto nivel de la cuestión americana en Cuba, ¿no? Porque se trataba de que en esta reunión que se iba a efectuar en Bogotá, que era la 9ª conferencia panamericana, se iba a dar los pasos para crear lo que fue la OEA. Sí. Entonces, a esa reunión, como era lógico, iba a asistir el secretario de Estado norteamericano en esa época, el general Marshall. Para estar claro, en Bogotá, no en la reunión de que tú estabas afuera. No. Sí, bueno, espérate, antes de pasar a la reunión esta, que después yo te voy a preguntar, dime más. Tengo que hacerte este preámbulo. A ver, dime. Para poder ubicar el por qué gente de tan alto nivel se están reuniendo ahí. Ajá. Porque el problema es que hay un aviso, una información que recibe la inteligencia de que iban a asesinar a una alta figura política en Colombia para que no se efectuara esta reunión. ¿Quién te dijo a ti eso? ¿Quién te lo dijo? El comentario que había ahí entre la gente que se había recibido la información. Interesante. Sí. Entonces, como iba el general Marshall, la inteligencia... No mencionaron el nombre de la figura, simplemente que una alta figura política. Ellos no tenían qué figura era, quién era. Ellos suponían que fuera el general Marshall por su alto nivel político, ¿no? ¿Te das cuenta? No, en ningún momento se mencionó a... ¿Suponían ellos o fue tu suposición? No, ellos fue lo que te dijeron. Un detalle importante en esto es saber quién fue Ramón B. Conte, porque esta entrevista llevo años escuchándola y no había sopesado, ¿no?, ciertas cosas. Según la versión oficialista de Cuba, porque estas cosas hay que contrastarlas, Ramón B. Conte era batistiano. Esa es la forma de ellos de querer hasta humillar a un determinado individuo. Y puede ser, y no tiene por qué ser. Lo que sí, también, que Ramón B. Conte tiene que ver con Bahía de Cochino, como le gusta decir a los estadounidenses para denigrar a los muchachos de la Brigada 2506. Y hasta donde he entendido, B. Conte perteneció a esta brigada, que fue de los que logró escapar y cayó preso
en Isla de Pino cuando trataba de irse hacia la Florida. Cayó preso, escapó de la cárcel también y posteriormente fue arrestado nuevamente. Bueno, explica el oficial que lo capturó, que cómo lo capturaron. Hasta aquí les voy a poner una foto del día en que lo capturaron, que estaba escuchando un juego de béisbol y demás, pero bueno, sabían dónde estaba, porque Cuba está llena de agentes, ahí todos lo saben. Lo que pasa es que el disimulo tiene mucho que ver a la hora de capturar a alguien. Él mismo plantea aquí lo de que Castro era pistolero. Aquí es bueno saber que él no venía allí como amigo de Castro, sino como del gobierno, pero pagado por la Agencia Central de Inteligencia. Esto dice mucho de hasta qué punto los Estados Unidos, la dirección de los Estados Unidos, estaba implicada en los asuntos de Cuba. Y lógicamente les están hablando de que sí, porque Fidel podía sacar un arma y todo esto, porque encima le están dando publicidad de matón a un tipo que era un cobarde, pero asalariado también. Es decir, que al final los dos estaban cobrando de lo mismo. Y esto es muy importante porque se trataba de elevar a Fidel Castro, porque iba a ser el líder de una organización. Y la principal misión de un espía es ser el líder de una organización, porque así la dirige, que eso es lo que pasa con los cubanos. Los cubanos somos dirigidos por los enemigos desde hace 65 años y mucho más. Por eso es imposible que triunfen. Esto viene desde las guerras de independencia. Es imposible que triunfen porque estamos dirigidos por el enemigo. Entonces es bueno que se tenga en cuenta este punto para seguir entendiendo estas cosas que este servidor desde otra óptica trata de desgranar. A mi modo de ver, y no quisiera olvidarlo, ¿no? Este hombre que escribe un libro es como el típico libro que escribe una persona resentida después de pasar tantos años de cárcel. De hecho, fue el último de los de Bahía de Cochino que salió de la cárcel. Estuvo en un juicio donde fusilaron a 5 compañeros suyos. Y es curiosísimo que esta gente no se diera cuenta de la complicidad de los Estados Unidos con Batista y Fidel para poner la desgracia de Cuba. Bueno, déjame continuar para ir cronológicamente. Dime más o sea, tú estabas afuera, ¿a qué hora del día fue eso? Eso ya es oscureciendo. Oscureciendo. ¿Dónde fue eso? En este lugar que es el laguito del country. El laguito. ¿Y la casa? Donde es muy oscuro todo. Prácticamente la luz exterior que había era la de las casas. No había un alumbrado público ni cosa por el estilo. Sí, sí. Todo estaba rodeado. O sea, ya había caído la noche ya. Caído la noche, debe haber sido entre 7 a 8 de la noche, que ya era oscuro. Está bien, está bien. Bueno, y entonces, tú dices en tu libro que tú trabajaste para los servicios de inteligencia norteamericanos. Sí. ¿En qué? Yo no era miembro de ningún servicio de inteligencia, pero sí trabajaba para ellos. O sea, tú no eras espía, tú eres lo que le llaman un asset. Sí, una persona que era contratada. ¿A ti te pagaban por ese servicio o no? En ocasiones. Está bien, bueno, entonces, ¿cuál era la misión de ustedes allí en el carro ese? Bueno, la misión de nosotros en el carro era que había que contratar a alguien urgente para infiltrarlo dentro del movimiento peronista, que era quien estaba sufragando y promoviendo el Congreso Paralelo de Estudiantil ¿no? Paralelo a la 9ª conferencia. No, pero concretamente la misión, esa era la misión de la reunión, pero la misión de ustedes allá afuera en el carro, que era vigilar, ¿ustedes estaban armados, tenían cámaras o algo eso? Estábamos armados de pistola. Ah, sí, ¿y tenían cámaras o algo eso? ¿Estaban filmando algo eso? No. Simplemente Simplemente armados por sí, porque la percepción que tenían los americanos era que Castro era un gánster. Tenía los antecedentes de la universidad.
andaba siempre armado una pistola, era un tipo violento, y ellos temían que cuando se le planteara el problema pudiera rechazarlo y darle un show de lo que él acostumbraba. Y entonces pues tenían ese temor. Rafael del Pino, que era su acompañante, que Del Pino Ciero, Rafael porque del Pino está la confusión que puede venir con este otro Rafael del Pino, el general piloto. Este es el general es Rafael del Pino Díaz. Y este es Rafael del Pino Ciero. Bueno, dime entonces, ¿qué gente llegó a la reunión? Ustedes estaban del principio antes de que... Nosotros estábamos ahí antes que llegara la gente. ¿Quiénes fueron los que fueron llegando, que tú reconoces? Nosotros llegamos todavía antes de hacerse noche oscura, ¿no? Llegamos un poco antes. ¿Quiénes llegaron? Bueno, mira, toda esta serie de gente son personas que usan otros nombres, la actividad que se encuentran. Ahora, yo conocía, por ejemplo, al dueño de la casa, que era el doctor Mario Lazo. A ese yo lo conocía personalmente. En esto, el hombre nombra al Laguito. El Laguito es uno de los sitios con los que más obsesión tuvo Fidel después de que le regalaran el poder en Cuba. E incluso era un lugar donde él tenía su sitio especial para verse con amantes, con supuestas amantes. Aquí estamos viendo cómo esta gente trata de desviar las cosas para que quien esté como testigo no crea verdaderamente qué es lo que está ocurriendo. Es decir, este hombre, que no puedo tildar de mentecato, sí de ingenuo, y más cuando dejan un documento tan importante para la historia de la desgracia de Cuba. Este hombre se traga el cable de que los representantes de los Estados Unidos tenían la idea de que Fidel era un gángster, es decir, de que era un pistolero, de que mataba y todo eso. Este hombre no sabe ni remotamente que Fidel, desde que nació, estaba elegido, entre otros, no tenía por qué ser el único, lo que se buscaba quien diera la talla para estas cosas de las cuales estamos hablando. Tengan presente que supuestamente en estas fechas Fidel estaba en la universidad, que Fidel no se graduó de nada. Fidel, cuando triunfó, tuvieron que darle un título de la universidad. ¿Quién se lo iba a negar? Esto guarda relación con el hecho de que Fidel no tenía tiempo para asistir a la universidad. De hecho, en la universidad ya le llamaban el niño de oro de la CIA. En inglés se lo decían, eran como le decían los muchachos que estudiaban con él. Era un secreto a voces lo que Fidel verdaderamente hacía. Entonces, este hombre, que ha sido un utilizado, que ha cobrado por esto de la misma mano que cobraba Fidel, al estar allí como escolta de no sé quién, de no sé qué, no puede interpretar que Fidel verdaderamente estaba captado hacía rato, independientemente de lo que haya ocurrido dentro de la casa. Pero seguimos con uno de los personajes más importantes de la historia de Cuba, que no era cubano, que es William Pauly, que aquí se nombra. Conocí a William Pauly porque William Pauly fue a la reunión también. Fue a la reunión. ¿Ya estaba en la casa cuando ustedes llegaron o llegó después? No. El único que estaba en la casa cuando nosotros llegamos allí era el dueño. Lazo, porque esa era su residencia. Ellos fueron llegando después. Pauly porque lo conocía porque era el dueño de autobuses modernos. O sea, tenía negocio. Este es el mismo Pauly que fue embajador. Fue embajador en Brasil y que tuvo diferentes funciones. Pero aunque parezca raro, él era uno de los responsables de la actividad americana. Tú sabes que Pauly fue el que fue encomendado a Cuba para decirle a Batista que tenía que irse, ¿no? Sí. Que tenía que renunciar. Pero bueno, vamos a no irnos por ese atajo. Sí. Este tema de William Pauly es muy importante, es de lo más importante que hay en este video, por una razón muy curiosa. Este hombre viene el 17, que esto a veces hay gente que lo confunde con Smith, y este hombre tenía más poder en Cuba que el mismo embajador. Este hombre el 17 de diciembre, como antes decía, si mal no recuerdo, viene a avisarle a Batista
de 58, que ya se tenía que ir de vacaciones y entregar el poder a los barbudos. Eso es muy importante. Ya Batista había regresado a Cuba. Paulding era su gran amigo y encima Paulding estaba participando en la supuesta captación de Fidel Castro. Esto es un detalle importante que crea una unión entre Batista, Paulding y Fidel Castro. Es decir, que eso para mí es uno de los detalles más importantes de esta entrevista. Y bueno, el 17 tuvo esa entrevista con Batista para decirle, oye, me llama pírate que para Dominicana, para donde quiera, porque Batista no lo podían dejar entrar en los Estados Unidos, para los Estados Unidos disimular que ellos no apoyaban a dictadores. Sin embargo, enseguida invitaron a Fidel, que era el rey de los fusilamientos, y más dictador imposible, y lo volvieron a invitar visiblemente, porque Fidel vivía más en los Estados Unidos que en Cuba, en el 79, a las Naciones Unidas, a hablar y a todas esas cosas de él. También este Paulding fue embajador. Una de las cosas que hacen esta gente, que también con Whelan, que más adelante lo nombrarán, es cuando quieren que un individuo se aleje de la escena del crimen, porque estos son crímenes, los mandan de embajadores bien lejos para que estén como apartados, ¿no? Un embajador es un come hierba aquí donde quiera, ¿no? Una gente que no tiene nada que hacer, que lo que se van de vacaciones a otro país. Y a conspirar, porque los embajadores son los reyes de la conspiración. Si no, no fueran necesarios en este mundo, porque podían hacer las cosas por teléfono directamente un presidente con el de otro país, pero las embajadas y los consulados suelen ser sitios perfectos para la conspiración. Entonces, este Paulding es una de las grandes pruebas. ¿Y qué otra prueba tienen aquí? Él el 17 va y se reúne con Batista, que él vivía con Batista de fiesta, como los Díaz Balart, y los Díaz Balart, toda esa familia de Fidel, que son los reyes de Miami, que en aquel momento algunos eran niños y otros pues los parirían después, se van el día 22 de diciembre para España, o el día 20 supuestamente de vacaciones. ¿Qué pasa? Que sabían que ya había llegado de parte del Departamento de Estado la orden de que Batista se tenía que ir. Y entonces ese es el disimulo del clan Balart. Nos vamos para España, concretamente, ¿no? Porque España estaba obligada a ser cómplice de la maldad de lo que estaba ocurriendo en Cuba. Entonces se van para España y ya después no regresamos porque tenemos en el poder al yerno y al cuñado malvado, que una cosa no tendría nada que ver con la otra, pero bueno, todas estas cosas forman parte del disimulo para que el pueblo carnero se lo trague. Entonces, la otra persona que yo conocí era un americano que después supe quién era, porque trabajé con él después, pero en ese momento ahí no sabía quién era, que se llamaba William Beaulieu. El apellido es francés. Tú lo mencionas en tu libro. Sí, William Beaulieu, que era el administrador del National City Bank, del edificio de la Metropolitana. Estaba ahí. Y después Después yo trabajé con él. O sea, que y verificaste que era el mismo que tú habías visto llegar. Me enteré quién era. Ajá, claro. En ese momento lo vi entrar. Claro. Pero no lo conocía. Oye, pregunta, ¿a ti cuando te reclutaron los servicios de inteligencia norteamericanos, tú pasaste algún training, viniste a los Estados Unidos o simplemente...? No. Ellos daban dos oficiales de ellos. Sí. Daban un entrenamiento, pero muy leve. Las cosas típicas de la inteligencia, no dar información, o sea, lo que uno supiera que tenía que andar con armas, esto y lo otro. Porque acuérdate que yo lo que era siempre fue un hombre de acción, yo no... Claro. Bueno, vamos al carro otra vez. Entonces, ¿quiénes fueron llegando? Llegó Paulding, llegó Beaulieu. Sí, los últimos que llegaron fueron Del Pino. Ah, mira. Estaba la doctora Isabel Cierro. Que tú la mencionas en tu libro. En el libro. Que era tía de Tía de Rafael, que era estaba muy
simpatizaba mucho con Castro. Sí, yo vi lo que tú dices en tu estaba libro medio y enamorado. verifiqué, fui al libro este de, ¿cómo se llama el espía este? El de Diario de la CIA. Sí, Y verifiqué lo que tú dices, que ella Philip aparece allí. Philip allí sí. Sí, aquí. Ajá. Entonces, pues, ella también estaba ahí presente. Porque ella sí era agente de la CIA también, internacionalmente, más que nacional, ¿no? Fuera de los Estados Unidos, más que dentro de los Estados Unidos. Tenía la cobertura de presidenta de la Federación de Mujeres Abogadas. Ella sí la identifiqué porque la conocía personalmente de ir a la casa. Entonces, los últimos que llegan son Fidel y Rafael, en el carro de Rafael del Pino, que en esa época tenía un Buick negro 48 nuevo. Son los dos últimos que llegué. La reunión habrá durado alrededor de una hora, más o menos. Después supe que habían tenido una excelente cena, y bueno, eso lo narro en el libro, ¿no? Y Castro pues se dio banquete con el coñac español que tanto le agrada. Se lo dieron abundante, también le dieron un billete allí a Rafael para los dos. O sea, les dieron dinero. Sí. Y Castro, Tú no sabes nunca entre lo que tú conversaste después o algo así, porque tú sabes que los servicios de inteligencia cuando reclutan a alguien generalmente tienen pruebas, entre otras cosas, para comprometer a la persona. El pago es una forma de compromiso, ¿te entiendes? Sí, pero Tú no sabes si eso es lo más probable, que ellos en aquel momento la tecnología fílmica no estaría muy desarrollada, pero por lo menos lo deben haber grabado en cinta. no, yo creo que deben haber grabado toda la conversación, no cabe duda. Porque además Eso estará en algunos archivos por ahí misteriosos. eso es lo que yo estoy tratando que liberen todo eso. No, eso nunca lo Pero liberarán. no hay forma que lo liberen. No, eso nunca. Se hacen los suecos, te dicen que se perdieron. Sí, o sea que tú has estado gestionando eso con el Freedom of Information Act, Sí, yo estaba fajado por eso, pero gestionado fajado. Y he amenazado con llevarlo a la corte, todo que a la larga lo voy a hacer, ¿sabes? Aquí podemos ver, habla de una mujer, con qué se cubre una cubana. Esto es para que vean simplemente hasta qué punto son los tentáculos de esta agencia de indigencia, la que promociona vía libre para banalizar países, hasta qué punto sus tentáculos están por todas partes, cómo tienen a una cubana que forma parte de ellos. Y en esta entrevista es bueno, independientemente de que hablo de la ingenuidad de este hombre, de no percatarse de ciertas cosas, sí es bueno que se note por sus palabras que el hombre es sincero. No todos los cerebros tienen que llegar hasta determinados puntos. Máxime cuando esta entrevista ya tiene unos cuantos años y también se trata de un individuo que pasó por la cárcel, que la cárcel en Cuba es muy cruel con este tipo de gente, que es un milagro que estuviera vivo. Es decir, es un milagro que no lo mataran, como hicieron con Rafael del Pino. Rafael del Pino, el que estuvo con Fidel en el Bogotazo, Cieno, que ahí lo aclaran ellos. Es bueno tener en cuenta eso, que se nota que hay sinceridad en lo que el hombre está hablando por los detalles. Ahora bien, el hecho de que tal vez quedara vivo, es decir, que Fidel después no lo fusilara, puede ser que Fidel no supiera que él estaba ahí aquel día, es lo más seguro. Y en caso de que lo supiera, pues el tipo daría una versión muy distante de la que verdaderamente merecía el caso, que es la que estamos tratando de analizar humildemente aquí en este terreno de nadie. Entonces más o menos la reunión duró una hora. Aproximadamente una hora, puede haberse pasado un minuto. Pregunta, hay dos personajes muy interesantes. ¿Tú has oído hablar de William Whelan? Bueno, sí, este era el subsecretario de Estado. Bueno, tú sabes que William Whelan vivió en Cuba muchos años con un seudónimo, Arturo Montenegro, y era reportero para el, ¿cómo se llamaba el periódico aquel en inglés? Havana Post. Havana Post. Están hablando de Whelan. Por ahí yo tengo un video sobre este tipo. Ese tipo es el personaje al cual tanto cipayo y tanto escritor
quieren culpar de la desgracia de Cuba. Otro que también mandaron de embajador bien lejos, si mal no recuerdo, bien lejos para Australia, para despistar, ¿no? Entonces queda como que este hombre es el que pone a Fidel en línea con los soviéticos, algo que ni un niño lo puede creer, pero son gente utilizada. En todo esto hay piezas que ponen ellos fuera de juego y otras dentro del juego y otras en las orillas del juego. Whelan simplemente fue un tipo que, bueno, ya él lo aclara ahí, que Wells fue el que lo metió en estas cosas. Ambos eran homosexuales, algo que no tiene nada que ver. Pero es bueno que también se escuche que Wells fue el que puso a Batista. Y entonces, sin querer, está diciendo que este fue el que puso a Fidel. Si es cierto, como dije en un del programa hace unos meses, que Whelan vivía enamorado de Fidel. Pero de ahí a que lo pudiera poner, no. Whelan simplemente fue el utilizado ya desde el Bogotazo como una sombra que tenía Fidel con el dinero en la mano, en los bolsillos, para financiar a Fidel donde quiera que Fidel se metía. Hubo una pausa cuando el show de Fidel pasar por Isla de Pino, y luego se reactiva después de que lo liberan en México. Y Whelan siempre estuvo detrás de Fidel, detrás no, al lado de Fidel. Y Frank Sturgis era el guerrero y este tipo era el que pasaba el dinero para ya esto más adelante o en este momento para huir, para cualquier cosa. En México, por ejemplo, el gasto de Fidel fue enorme en armas, en tantas cosas, donde incluso cayó preso. ¿Y quién avisó al Departamento de Estado para que liberaran a Fidel? Pues Whelan y Sturgis, que estaban muy relacionados con Fidel. Estas cosas son puntos que merecen el análisis cuando uno se mete a discernir sobre este tema. Whelan era protegido de, ¿cómo se llamaba el sinvergüenza aquel que fue embajador norteamericano en la época de Machado? Sumner Wells. Era protegido de Sumner Wells. Y, o sea, él... ¿Sabes que Sumner Wells es el creador de Batista? Sí, y de otras cosas también. Bueno, sí. Bueno, entonces, pero ese no estaba en la reunión. Whelan, no. No. ¿Tú lo conocías en esa época en La Habana? Fíjate, allí, no, yo lo conocí después. Después aquí. Fíjate una cosa, de las pocas personas que entraron allí, yo te digo que nada más conocía a esta, ¿no? Por ejemplo, a Pauli por quién era. A Isabel Ciero, a Fidel y a Rafael. Y al otro que lo viste, pero después lo reconociste. A William Beaulieu lo vi, pero no supe quién era. Que lo reconociste después. En el 55 que yo me entero quién es él. ¿No te das cuenta? Hasta ese momento no sabía quién era. Entonces después, ¿cómo salió? ¿Se fue todo el mundo? ¿Se quedó alguno? ¿Quiénes salieron? Bueno, se fueron primero Del Pino y... Los primeros que salieron fueron Del Pino y Fidel acompañado. Descríbelo, ¿cómo iban vestidos? Te estoy haciendo preguntas porque, déjame decirte, te estoy haciendo interrogatorio tipo, no hostil, pero poniendo de... No, que para poner las cosas sobre... No, por lo siguiente, porque esto que tú me estás diciendo es lo más importante de un libro que yo pienso publicar, y esto me lo van a combatir mucho, diciéndome que esto es simplemente... Aquí hemos podido escuchar, ¿no?, que dejan caer con sus risas y demás, pues bueno, el tema de la homosexualidad de estos dos hombres. Pero para mí eso es lo menos importante. Lo importante es que Ramón Conte está afirmando ahí que Wells fue el que puso a Batista tras destrozar el nacionalismo que Machado tenía establecido en Cuba, que estaba popularizando en Cuba, porque era el mejor momento de Cuba, fue el momento de Machado.
aunque Machado también fue un aplastado por los Estados Unidos. Y usted quiere una prueba, es que tuvo que callarse la boquita para que le hicieran en Cuba el Capitolio, incluso con piedras traídas desde los Estados Unidos. Y cada país que tiene un Capitolio es provincia de los Estados Unidos. Para decirlo así, para no hablar ahora de Roma, que es más de lo mismo. De hecho, los Estados Unidos son una sucursal del Imperio Romano, e incluso en este momento en decadencia, a punto de caer. Es decir, que el Imperio Romano nunca cayó, simplemente se multiplicó. Se fue haciendo distintos imperios que también fueron cayendo. Eso es un truco de la nobleza negra veneciana, en lo cual no vamos a entrar ahora. Pero estamos viendo que los mismos, el mismo equipo que hace a Batista, está conectado para hacer a Fidel. Y luego nos hacen creer a los mentecatos que Batista y Fidel eran enemigos. Algo imposible. Y la gran prueba somos nosotros los cubanos, desperdigados por el mundo y llevándonos mal, cuando en realidad lo lindo sería que nos lleváramos como se llevaban Fidel y Batista. Fidel Castro en esa época tenía un yaqui de cuero que yo creo que no se lo quitaba ni para dormir. No, yo sé, andaba con corbata. Sí. Yo sé que corbata llevaba porque no se la quita. En el libro Mi Historia Herética yo hablo que en 5 años no se cambió la corbata y posiblemente no se cambió los calzoncillos. Pero él iba con la camisa de cuello y la corbata. Sí. Pero con el yaqui, porque él no se ponía saco nunca casi. Un yaqui de cuero. El yaqui ese de cuero tipo, yo tengo la foto de ahí por ahí. Sí, sí. Creo que está en el libro también. Es el mismo que aparece después en Bogotá. Sí. ¿Y del Pino cómo andaba vestido? Del Pino sí fue de saco y cuello y corbata. ¿Te das cuenta? No con un yaquicito militar que le gustaba usar. No, ese lo usó después. Después. Ese lo usó cuando fue a Bogotazo, pero allí fue de... Porque él sabía más o menos que cómo era la reunión. Y eso. Bueno, Del Pino, ¿qué hacía en Cuba? Porque Del Pino estaba... Él era... que la historia del Pino es un poco complicada. Él peleó en Corea, ¿no? No, en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial. Él en la Segunda Guerra Mundial está en los Estados Unidos. Y entonces se inscribe y va al ejército para sí, como muchos cubanos pelearon en la Segunda Guerra Mundial. Buscando estatus. Y entonces, después de que en la Segunda Guerra Mundial lo utilizan para trabajar con los... para hablar buen inglés. Para trabajar con la Oficina de Servicios Estratégicos, lo que fue la CIA después. La OSS. O sea, OSS. Entonces, precisamente porque hablaba bien los dos idiomas. ¿Y cómo él vuelve a carenar otra vez en Cuba? ¿Tú recuerdas en qué año volvió para Cuba? Al terminar la Segunda Guerra Mundial, ese grupo de muchachos que estaban en el ejército viraron para Cuba. ¿Y él qué hacía? ¿De qué vivía? ¿Qué hacía? Él vivía de botella del gobierno. Acuérdate que en el libro yo pongo ahí que Ricardo Artigas, por ejemplo, le dio 16 botellas, la renta lotería. Él se movía mucho en ese ámbito de los políticos, la cosa... ¿Él estaba metido también en la cosa canteril de la universidad o no? Él era de la UIR, sí. ¿De la UIR? Sí, él es el que lleva a Fidel, él y Armando Gali Menéndez. Son los que ingresan a Fidel en la UIR. En la UIR. Fidel por el miedo que le cogió el Colorado. Aquí hay un detalle importantísimo. Rafael del Pino Ciego, el que acompaña a Fidel en el Bogotazo, fue agente de la agencia macabra de inteligencia cuando se llamó Oficina de Servicios Especiales. Durante la Segunda Guerra Mundial estuvo en el ejército de los Estados Unidos. Lo más seguro es que fuera ciudadano estadounidense, no recuerdo si lo dicen ahí. Y es bueno ver cómo esa gente abandona a sus hombres, que es lo que los presos políticos cubanos, no estos niños de ahora que están presos por culpa del 11 de julio, sino a los viejos, los que ya casi todos se han muerto, llegaban al exilio vociferando en contra del comunismo y no se daban cuenta de que todo era un complot, porque si tanto ellos veneraban a los Estados Unidos y esperaban que los Estados Unidos liberaran a Cuba, ¿por qué nunca los Estados Unidos liberaron, por ejemplo, a ciudadanos que les sirvieron a ellos directamente en las guerras, en sus agencias de inteligencia? No los liberaron sabiendo que Fidel Castro los estaba reventando en las cárceles de Cuba. ¿Saben por qué? Porque lo necesario era que murieran para que se llevaran
los secretos con ellos. Esa gente no cree en nadie y los cubanos siguen creyendo que de allí nos van a liberar. Y ya lo máximo son los que quieren que exista una unidad, sin saber que Cuba está anexada a los Estados Unidos. Lo que somos un experimento, y el experimento indica que Cuba esté como esté y que los cubanos sigan huyendo para allí. Bueno, entonces se acabó la reunión y ustedes ¿qué hicieron? No, al acabarse la reunión, nosotros tuvimos que quedarnos mucho más rato allí, hasta que salió todo el mundo, entonces ya nos dieron la orden de retirarnos. Y yo no tenía autos en esa época. La orden de retirarnos, ¿cómo fue? ¿Ustedes tenían un teléfono? No, eso desde la misma puerta hicieron una seña porque el que está a cargo de esta misión es el portugués. Yo estoy allí como el auxiliar de él, yo no soy el jefe de la operación. ¿Quién salió y dio la seña? Yo no sé si fue el doctor Lazo, no recuerdo bien. No había otra gente oficial de la CIA adentro. No, ya se había ido. Ya se había ido. Ya se había ido toda la gente. Porque ya no quedaban ni carros allí. Incluso los carros de doctor Lazo estaban guardados dentro en el garaje, ¿no? De la casa tenía garaje. Entonces pues hicieron una seña desde allí de la distancia, porque vinieron al carro, ¿no? Eso, ¿no? Hicieron una seña, entonces nos fuimos, entonces este hombre me dejó a mí por la calle, yo vivía en La Habana Vieja, creo que me dejó por la calle Monserrate, por ahí, yo fui una guagua y seguí para mi casa. Entonces eso es lo que tú presenciaste. Acuérdate que en aquella época que estamos hablando, la embajada americana estaba en la calle Obispo y Oficios. No lo sabía, estaba pensando en la embajada, sí, porque la embajada aquí en el Malecón fue una construcción posterior. Después. Eso se la construyeron después. Posterior, sí. O sea, en el edificio JZ Horter, que estaba en Obispo y Oficio, estaban los bajos los tractores esos que vendía la Horter, y arriba estaba la embajada americana, que tenía dos pisos arriba. Óyeme, después, por casualidad, tus destinos te chocaron otra vez con Del Pino o con Castro. No, yo tuve siempre de relaciones personales con Del Pino, porque yo andaba con el hermano de Rafael, con Ruco Del Pino. También trabajaba con nosotros. ¿Y ese vivía en Cuba desde antes? ¿Ese no fue a la guerra ni nada de eso? No, ese no, era más joven. Rafael fue muy joven a la guerra. Estaba, lindando ahí con la edad de ir o no poder ir. Y Del Pino era más joven. Pero yo andaba con Ruco y andábamos en labores esas, en la época aquella contra los comunistas. Entonces íbamos a comer a casa de Ruco, que era la misma casa de Rafael, ahí en la calle División 107, detrás de la Escuela de Arte y Oficio. Y ahí iba Fidel también, porque Fidel no tenía auto en esa época, ni dinero tampoco. Entonces y yo no creo ni si manejaba, porque él yo creo que él aprendió a manejar tarde. Tarde, sí. Sí, no manejaba. Entonces él andaba con Del Pino, porque Del Pino en el carro lo movía para todos lados. Además, Pino era el novio de Lidia, la hermana de Fidel. Eran noviecitos, sí. En este punto, en este segmento que hemos escuchado, se ve cómo esta gente han utilizado a este hombre, de lo cual él lógicamente no se percata, para que él cuente una historia de Fidel que es incompleta. Él no se percata de eso, en él no hay maldad, en él hay sinceridad, el hombre llega hasta donde puede. Pone a Del Pino como por encima de Fidel, como si Del Pino fuera el que lo metiera en todo. Puede ser que así lo presentaran, es decir, que Del Pino fuera el instrumento utilizado para presentar a Fidel, razón por la que luego lo dejarían morir en la cárcel. Pero en realidad Fidel desde niño ya estaba captado. Fidel en primer lugar es jesuita. Claro, ellos siempre buscan un eslabón para ver cómo te meten en la cadena o una pieza para que formes parte del engranaje. Y que luego cuando estas cosas se expliquen, se pierdan todos los cables posibles con un muerto como Del Pino o con un tipo como este que te cuenta una historia que es real pero a media porque no sabe contarla completa. De hecho, dice que Fidel no tenía carro, que Fidel no tenía dinero. Fidel no necesitaba ni carro ni dinero porque Fidel tenía a su disposición lo que le diera la gana. Fidel vivía más metido en casa de Batista, ya por estas fechas con el cuñado Rafael Balar, el padre
de los Reyes de Miami, vivía más metido en casa de Batista que en cualquier lugar. ¿Y qué necesidad podía tener de tener un carro o de cualquier cosa de esa? Además, ellos tratan de buscar la forma de que las cosas parezcan que son lo que ellos cuentan y no lo que es en realidad, porque hay que despistar por dónde le entra el dinero al individuo. Por eso años después usted va a ver fotos de Fidel en los Estados Unidos reuniendo dólares. Parece que es que se lo está dando el pueblo, y por mucho dólar que le pusieran a Fidel en una mesa, jamás le daría para comprar el Granma, para comprar a más de 100 hombres, primero 130 para el Moncada y luego más de 100 hombres para el Granma, en otros países, pagarse pasajes. Son cosas increíbles, pero ellos saben cómo desgranarlas para un lado y para el otro, para que uno no se percate del juego que existe con los cubanos, ya en aquel momento y que aún continúa. Y entonces, pues, él andaba junto, además, así andaba acompañado de Pino, tenía fama de hombre valiente. Y entonces, pues, así Fidel se protegía, pues Fidel siempre tuvo enemigos. Pero vaya, entonces, en el colegio Belén tuvo enemigos también. Sí, El muchachón se fajaba ahí a los piñazos, se fajó con... No, y andaba, ya las pistolas las empezó a usar en el colegio Belén. Sí, pues, O antes también. con un amigo mío que después de que compartimos 18 años en prisión con Ramón Mestre. Una vez a piñazo por una muchachita que vivía enfrente, que le hacía más caso a Mongo que... Óyeme, una pregunta. De estas funciones que tú desarrollaste para los servicios de inteligencia, ¿hay alguna persona de viva, ¿no?, que pudiera corroborar esto que tú dices? Bueno, déjame ver. El Ruco del Pino está vivo, vive por acá, por Broward, pero no sé si quisiera dar un testimonio. ¿Por dónde vive? Por Broward. Ahí Este que sigue en Miami. ¿Tú tienes contacto con él o algo de eso, no? Yo lo vi al principio de yo venir, fui ahí lo llamé, localicé el teléfono, fui allá, hablé con él, y él está casado con una norteamericana que habla muy bien el español. Ah, sí. Y entonces pues compartimos y salimos y fuimos a comer y esto y lo otro. La esposa, la americana que es pintora, me regaló un par de cuadros que tengo aquí en la oficina. Un par de cuadros grandes, ¿no? Y esto, déjame ver la fecha, fue en 1982. Y después, pero no, los cuadros son del 82. Hace rato ya. Yo llegué en el 86. Ajá. Eso fue a los pocos meses yo vení. Y entonces, pero él es un poco raro, ¿no? Es un cubano de esto, más americano que cubano. Y de estas cosas, yo le hablé de él. Yo fui para hablarle del hermano, ¿no? Explicarle que había matado, cómo lo habían matado, toda esa serie de cosas. Lo que yo tenía en mente hacer para ver si lo reivindicábamos y tal, pero no le tomó... No se interesó mucho. No le interesó el tema, no hablamos de nada del pasado, no estaba interesado en nada. Claro, bueno, imagínate. No tenía interés, no. Bueno, no, yo creo que eso es fundamentalmente lo que yo quería hablar contigo. Cuando este hombre habla del hermano de El Pino y está diciendo la verdad, es decir, lo que él piensa del otro, lo que él no se imagina, es toda la presión que tuvo que caer sobre ese hombre en los Estados Unidos para que se dedicara a vivir tranquilito sin meterse en los asuntos de Cuba. Es decir, que no puede servir, supongo que ya esté muerto, no puede servir de testigo de nada. Recibió a este hombre como persona decente cuando salió de la cárcel, que llegó a los Estados Unidos y que eran amigos en Cuba, que eran uña y carne, según este hombre acaba de explicar. Pero ahí ustedes tienen parte del truco que ha sufrido medio exilio de permanecer bien calladitos, que no se puede hablar del tema de Cuba, no se puede hablar del tema de Cuba, solo se puede hablar que Fidel era comunista, que los soviéticos, que eso es un cuento chino. Eso es lo que permiten hablar, y que a nadie se le ocurra decir, ya casi todos se han muerto, es decir, los testigos de estas cosas ya casi todos han salido de circulación, porque en Miami, en las barberías, donde quiera, el mismo timonel del yate de Batista llegó a decir en Miami, por todas partes, el hombre no lo negaba, que Batista dijo
en cierta ocasión cuando iban por el frente al litoral habanero, viendo fiestas en los clubes, dijo: cuando el gallego baje de la sierra, a todos los blanquitos estos se les va a acabar la diversión. Y eso nadie, ningún periodista ni nadie se atrevía a escribirlo, porque los periodistas todos estaban controlados también por esta gente, porque no se podía hablar nada que implicara a los Estados Unidos en la desgracia de Cuba, para que los cubanos siguiéramos como estamos hasta el día de hoy y sin saber lo que va a pasar mañana, porque Cuba es una constante cajita de sorpresa. Acaban de escuchar a Servando González. Dicho sea de paso, su obra, el libro que él escribe sobre el Bogotazo, es una de las cosas que me inspiró en mi labor, porque está lleno de evidencias que determinan pruebas. Sin embargo, lo que más en el mío, en el libro mío y en mi labor, indica en la complota, no aparece allí, que es que este servidor es el que une a Batista con Fidel. El siguiente video, ya en alguna ocasión en este terreno de nadie han visto una parte del mismo, y lo vamos a resaltar porque es otra voz que plantea sobre Fidel Castro lo que este servidor no se cansa de decir y la masa no transmite, para que lo sepan los demás y que los cubanos comprendan que estamos dentro de un experimento de ingeniería social. Este hombre es un argentino de la llamada Guardia de Hierro, allá en su tierra. Ya falleció, Alejandro Álvarez. Además me encanta cómo habla este hombre, me resulta simpático. No vamos a poner el video completo, pero lo pueden buscar, ¿no? Un video, una entrevista que le hace Alejandro Krininsky cuando era joven, es decir, bueno, era jovencito. Y la verdad que vale la pena escuchar a este hombre, la forma en que, indignado, dice que Fidel Castro era miembro de esta agencia. Ahora, estamos hablando de una revolución nacional, de un movimiento nacional. Sí. Y ustedes hablando de una revolución nacional y un movimiento nacional, viendo a Chipre, viendo a Israel y otros a Cuba. Sí, y es lógico, totalmente lógico. El problema es qué haces. Pero ustedes querían importar una revolución. No, mira, no. Lo que se importa son los métodos. Lo que se aprende es la experiencia. ¿Por qué? Porque los tipos han ganado una experiencia. A mí no me interesa que no sea válida o que sea válida. Eso es posterior, ¿no es cierto? Pasado el momento de comprender cómo es, hay que ver si es válido o no. Que eso, para mí lo de Cuba no es válido. ¿Por qué no sería válido lo de Cuba? ¿Tomaron las armas, tomaron el poder? Sí, ¿qué tiene que ver? Pero eso no es lo único. ¿Quién manejaba? ¿Quién maneja? ¿Usted dice antes o ahora? No, antes y ahora. ¿La Unión Soviética antes? No, ¿Quién? Estados Unidos, siempre. ¿Usted dice que Cuba hoy es funcional Obvio. ¿Por qué? Siempre lo fue. ¿Dónde empezó Castro? ¿Dónde empezó? ¿A estudiar? ¿Dónde empezó Castro? En Estados Unidos. ¿Y cómo? Ahí ya no sé. Bueno, Castro fue agente, decía. Castro fue agente, decía. Claro. Cuando en Colombia aparece un gran dirigente que fue... Pero si Estados Unidos apoyaba a Batista. Para, no te confundas. Yo te estoy diciendo que un gran dirigente político, que fue el origen de la guerrilla en Colombia, que fue Jorge Eliezer Gaitán. A Gaitán lo matan, lo asesinan en público. En el grupo que lo atacó
estaba Fidel Castro. ¿Está claro? ¿Confirmado y chequeado? ¿Cómo quiere que lo confirme? Fotografía no tengo. ¿Cómo llega usted con la confirmación y la convicción que usted me lo dice a mí? Yo te lo digo con la convicción porque es lo único que me explica que él pueda después haber hecho lo del grama. Porque eso no se puede hacer en la puerta de Estados Unidos si Estados Unidos no dice dale para adelante, pibe. ¿Qué es lo que pasó? Por supuesto. Por eso acá, ¿Cuál era el cuando vino interés? Fidel Castro, acá, y paseó por la avenida Santa Fe, todo el boludaje gorila estaba con él. Y nosotros estábamos con bronca en otro lado. Yo personalmente también, en contra. Pero acá se festejaba como si fuera, habían llegado los cubanos, habían llegado, qué bien, qué cosa piola, el día, claro, una carroza más. Ahora, ¿Vos creés que eso es así nomás? no, pero la verdad es que me deja pensando sí, por supuesto que sí. Ahora quisiera poner un fragmento del hombre que más ha investigado sobre lo que es la conspiración capitalista comunista, que es el hombre que demuestra de 1000 maneras que son la misma cosa. Además, el hombre que saca a la luz a los Skull and Bones, que gracias a él ya no es una sociedad secreta, sí tendrá sus secretos, pero ya todo el que quiera sabe que existen y que son los que dominan desde su oscuridad a los Estados Unidos y lógicamente cumpliendo con quienes los Estados Unidos tienen que cumplir, porque los Estados Unidos no es un país, es una corporación, de lo cual él nunca se dio cuenta. Es decir, él ve esto como la elevada inteligencia de estas agencias que controlan el sistema dentro de los Estados Unidos, como que ellos le han hecho esa trampa a los Estados Unidos, y no es el caso. Es que esa es la misión de los Estados Unidos. Si no, esa gente ahí no duraba 3 días, pero todo eso forma parte de aquello para lo cual fueron creados los Estados Unidos, que son los creadores del comunismo internacional, son los que lo han puesto en práctica allá donde se puso y donde se mantiene. Lo dije antes y esto es bueno repetirlo. Entonces, estas palabras de Sutton en ningún momento dice que Fidel fue de la Agencia Central de Inteligencia. Sí, dentro de ese video, que es más largo, habla de eso, de la agencia como tal y de sus manchas. Pero el hecho de que aquí el hombre reconozca en voz alta, e incluso con preocupación, que en esta entrevista que le hacen a Sutton en el 87, si mal no recuerdo, que aún estaban las tropas cubanas en Angola, él reconoce en la misma lo que pintaban las tropas cubanas en Angola. Y ya al reconocer esto, usted puede deducir a qué pertenecía Fidel cuando tenía a su ejército protegiendo petróleo en Angola de magnates de Wall Street, de banqueros y de toda esta carga de delincuentes que mueven los hilos de la humanidad. Son las caras visibles que no queremos ver. Dicho de esta manera, Castro está en Cuba porque la orden quiere entrar allí. ¿Puedo reformular la pregunta? ¿La Angola marxista sigue siendo una Angola marxista porque la orden los quiere? La respuesta es sí. Porque sé que en Angola la Gulf Oil Company es el mayor proveedor de divisas para la Angola marxista. Sacado el petróleo del Golfo de allí, no hay más Angola marxista. No puedo responder tan claramente por Cuba.
Entonces Gulf Oil quiere marxismo. Oh, sí, quiere, sin duda. Y el marxismo apoya el petróleo del Golfo. Oh, sí. De hecho, Kevinde, la instalación petrolera del Golfo en Angola, está defendida por tropas cubanas. Pero ya ves, tienes un fenómeno interesante. Creo que todos deberían escuchar eso una vez más. Dije que Kevinde, que es la instalación petrolera del Golfo en Angola, Angola marxista, está defendida por tropas cubanas. Así que aquí tenemos tropas cubanas defendiendo un monopolio capitalista. Capitalista. Pero una de las primeras cosas que aprendes en este negocio es olvidarte del capitalismo contra el comunismo. Eso es una tontería absoluta. Los dos detrás de escena van de la mano. Es una conspiración comunista capitalista. Una conspiración. Sí, pero necesitas el llamado conflicto entre los dos para mantener a la gente enfocada. Mira, te mantienen mirando hacia allá, ya sabes, capitalismo versus comunismo. Sabes, eso hace una linda foto. Ya sabes, obtienes libros y películas sobre eso, capitalismo versus comunismo. Ahí no es donde está la acción. La acción está aquí. Hay muchas voces que tocan este tema. No somos 7 u 8, son muchos. La mayoría por escrito, que eso es lo triste, ¿no? Que no puedo ponerle el video, pudiera poner los escritos, pero ¿para qué atiborrar esto con tantas voces y evidencias, ¿no? No quiero que esto resulte aburrido. Sí quiero poner algo de un programa de televisión en España, un tal Jaime Garrido y otros más. También comentan otras cosas de Fidel sobre sus religiones y demás. Pero esto es muy importante para que sepan, para que escuchen otra versión. Lógicamente esta gente cuando no son cubanos, pues pueden, como decimos en términos vulgares, pueden meter patas, porque se les puede ir cualquier cosita, lo mismo de la geografía, que de las tradiciones, que de cositas así de nuestra mentalidad, de esa que cada vez se va borrando más de la faz de Cuba y de la tierra. Pero vale la pena escuchar a este hombre, las declaraciones que hace en un programa español que se llamaba o se llama, yo no sé si eso sigue existiendo porque no veo televisión, Cuarto Milenio. Pues nuestro arquitecto Jaime Garrido. Hola, Jaime. Muy buenas, Carmen, gracias por traernos aquí a los desconspiradores. Desconspirador, me gusta, que lo dices siempre. Sí. Eso está muy bien. Vamos a ver, hemos contado de todo sobre Fidel Castro. Santería, intentos de asesinato. ¿Qué más conspiraciones hay? Por ejemplo, tú me decías en las claves, es que no solamente la CIA intenta atentar con él, sino que él fue agente de la CIA. ¿Es realidad? Se le llama, dice que tenía el nombre en clave Alejandro, que era el número 141. De esto hay cierta documentación, pero vamos mucho más lejos. Se le asigna también ser agente jesuítico. Aparte que estudió los jesuitas y tuvo mucha relación con el mundo jesuítico, pues bueno, se alineó incluso con Allende para las conversaciones entre marxismo y cristianismo y fue un adalid de ese intento de acercar posiciones. Y según algunos sigue la agenda jesuítica, digamos de los jesuitas negros, no de los que dan clase a los niños, pero también se le asigna mucha relación con lo judío. Siempre acaban juntando judíos con masones, con Illuminatis, lo juntan todo, ¿no? Esto viene de su relación pues, para empezar, con Rockefeller. Uno de los personajes más poderosos. A través, sobre todo, del CFR, del Consejo de Relaciones Internacionales en castellano, donde a través de una persona, de Julia... bueno, no me acuerdo el apellido ahora, pues que es la encargada de los asuntos latinoamericanos. Ella escribió muchos libros sobre Cuba, ensalzando la labor de Fidel y de la revolución, y esto parece que no pega con un think tank de orden del CFR que esté promocionando algo que Estados Unidos está en teoría en contra, ¿no? Entonces, además ha sido recibido como el número 1, te dice el récord Guinness también, dentro de ser recibido por Rockefeller y por el CFR. Y ha sido alabado por un hijo de Rockefeller múltiples veces, diciendo que estaba haciendo muy buena labor en Cuba, aunque a la vez Rockefeller forma parte de los que están en contra de Cuba, ¿no? Entonces esto es como un sinsentido. Un sinsentido donde ya no se sabe nada. Efectivamente. O sea, vienes a sacar palabras, por ejemplo, Illuminati. ¿También era Illuminati
Pues también, claro, porque si estamos juntando piezas que tienen relación con los Illuminati, para empezar, él habló del nuevo orden mundial en un discurso en la ONU, 3 veces citó la frase nuevo orden mundial económico. ¿Y no podía ser una casualidad, Jaime? Casualidades puede haber, pero cuando juntas 700 casualidades, empieza a ser una causalidad. Cuando yo he empezado a estudiar a fondo el tema para medio del programa, me he encontrado tantos ángulos que yo estaba tan a favor de Castro como en contra. Es un tío que es simpaticón, que lo ves bonachón, que dices, pero si es un revolucionario. Cuando lo estudias desde el otro ángulo es un ser nefasto y terrible. Es casi la mano negra del diablo, ¿no? Terrible hasta tal punto que llegó a acabar con la vida de los suyos propios, de los que combatían con él. Empezó ya siendo estudiante, acabando con la vida de los rivales políticos. Y esto lo dice gente muy cercana a él, que cuenta que para meterte, digamos, en las partes estudiantiles más incipientes, tenías que, como las mafias o como los gángsters, tenías que matar a un enemigo para que confiaran en ti. Y por lo visto él se cargó, aunque no lo consiguió, al líder del movimiento contrario, ¿no? Tuvo que salir del país varias veces, pero ya antes de la revolución ya tenía detrás de él unas cuantas muertes. Solo que en aquella época en Cuba parece que esto lo tenían hasta bien visto. Luego llegó a la revolución y bueno, el número de muertes que se le asigna son hasta 8.000 casi, son citadas una por una. Y hay un listado de las muertes que se asignan al régimen de Castro, uno por uno. El Che Guevara también me lo nombrabas dentro de el Che Guevara, esas eso parece que hay pocas dudas, porque la persona que detuvo, que era un agente también doble, en Bolivia al Che, y que lo mataron en un día, no esperaron mucho más, Che era más tendente hacia lo chino, hacia el comunismo chino, que hacia, lo dice también Raúl Castro, que hacia el comunismo de la URSS. Y entonces esto, bueno, pues era un inconveniente, aparte que Castro parece que no le gustaba mucho que alguien brillara a su lado, y el Che sabemos todos que brilló mucho. Pero en cambio sus cenizas han visitado la estatua donde está enterrado el Che Guevara, como unidos de nuevo en la muerte también, ¿no? Es una paradoja. Sí, pero todos son paradojas. Los juegos dobles es la forma en la que se mueven. Por esto ya me lo creo más lo de que es un agente Illuminati o un agente de creación de realidad. Cuando sales de la caja, y yo ayer salí, gracias a Google Earth, me puse fuera y vi Cuba, y vi Estados Unidos, y vi el mundo, e intenté encajar todas las piezas, porque como no acababa de definirme si a favor o en contra, y eso que tengo familia de origen cubano, y debería estar en contra, pero hay cosas muy buenas que parecen, hablando de los que son como él, ¿no? Pero al final he llegado a la conclusión de que esto es como un gran ajedrez, de estos que son no de dos bandos, sino de 700 bandos, en el cual es un rey más, rodeado de una serie de peones, y nosotros lo vemos como si fuéramos peones de esa partida. Entonces no somos capaces de acabar de ver si es bueno, si es malo, si es regular. Hay muchas cosas que son ciertas que se están contando, otras que se habrá inventado la propia CIA, otras se las habrá inventado el propio sistema de seguridad de Fidel, porque incluso una mano derecha de él, que fue guardia de seguridad, dice que apenas 100 o 200 atentados hubo realmente. Que todos los demás se los inventaron los propios sistemas de seguridad para comprobar si funcionaban o no, y a la vez para crear un mito y una leyenda sobre él. ¿Qué más da 100 que 300, ¿no? Ya te pones a inventar. Entonces tengo la sensación de que esta figura, que está a la vez movida desde todos los ángulos, desde Rusia, parece que es un agente ruso, parece que es un agente Illuminati, parece que es un agente de Rockefeller, parece que es un agente judío. Si es un agente de todos, es un creador de realidad. Y eso es lo que ha sido. 50 y tantos años a 150 kilómetros de Miami, que con un tirachinas le puedes dar entre los dos ojos, y resulta que ha sobrevivido a todo eso, ha sobrevivido a 11 presidentes de Estados Unidos, ha sobrevivido a todos los que han estado a su alrededor, a todos los que le han visitado, incluidos 2 papas, que la gente importante que ha visitado acabó muriendo toda. Eso es lo que me decías, que detrás de las cámaras me estabas diciendo, es que él daba el beso de la muerte. Yo decía, pero el beso de la muerte, ¿eso qué es? Cuéntanoslo, Jaime. Hay un santero cubano con nombres y apellidos que sale en una televisión de Miami, hispana, con un presentador que es muy conocido y bastante popular, que dice durante 20 minutos y explica que lo que él hacía como maestro santero que era incluso a Chávez, en los abrazos que le iban a dar cuando estaba enfermo, coger, digamos, su energía, transmitirle la enfermedad. De hecho, Chávez murió de la enfermedad que se suponía que tenía el propio Fidel. Me dejas atónita, Jaime, siempre. Y eso me gusta. Bien, amigos, ya después de que hayan escuchado tantas voces hablar sobre la desgracia que fue Fidel Castro, que desafortunadamente nos tocó en este momento de la historia en la que hemos nacido, en que han nacido nuestros hijos, momento también en que destrozó a nuestros padres cuando mejor encaminados creían que iban, porque no sabían que Cuba era una trampa, como mismo lo es hoy los Estados Unidos para su propio pueblo,
porque estas cosas uno no se percata. Y luego, pues para más tristeza nuestra, ese punto en el cual está Cuba en la geografía, esa forma que tiene entre dos continentes, esa perfección de Cuba, con ese Capitolio que tanto apunta a Roma, con esa autovía nacional, la pista de aterrizaje más grande de la historia de la humanidad, precisamente porque con Cuba hay fines militares y ya ustedes ven cómo están reventando a los cubanos para que se maten entre ellos, o se coman entre ellos, o se vayan y dejen la isla vacía para las élites, temas que quiero tocar. Y aspiro al próximo video, no es una promesa, porque a veces ocurre algo y ya uno cambia, pero aspiro a hablar un poquito sobre los orígenes de Fidel Castro, sobre su principio y su final, que no hay final porque a nosotros no nos da la gana, nosotros seguimos apuntalando la obra de Fidel Castro. Unos por intereses, otros por carepalo que son, otros por omisión y otros porque esa es su labor. Entonces, amigos míos, alegre de haber compartido con ustedes un rato más, pero triste por todo lo que ocurre en Cuba y en el mundo, y mucho más triste por la cantidad de ciegos que hay y por aquello de que el peor ciego es el que no quiera ver. Pues ahí, lógicamente, tiene que aumentar la tristeza, la mía y la de todos ustedes, por lo que estamos dejando para nuestros niños. Así que hasta la próxima y muchas gracias.